Gobierno de Benito Juárez, 1867-1871. Después del triunfo de la República, hubo elecciones y resultó ganador como presidente Benito Juárez y como presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Sebastián Lerdo de Tejada. Es decir, en caso de que faltara Benito Juárez, quien ocuparía su puesto sería don Sebastián Lerdo de Tejada. Ellos dos iban a gobernar de 1867 a 1871. Durante estos 4 años se suscitaron algunos acontecimientos, como los siguientes. Hubo algunas rebeliones militares, pero fueron controladas por el general liberal Sóstenes Rocha. Se organizó la Escuela de Medicina, de Ingeniería y de Leyes. También surgió la Escuela Nacional Preparatoria, donde el doctor y filósofo Gavino Barreda introdujo el positivismo en México, es decir, se le dio un carácter científico a la educación. Se inició también la construcción del ferrocarril de México a Veracruz, se reglamentó el juicio de amparo, se expidieron los códigos civiles y de procedimiento, se expidió una ley de instrucción pública, es decir, durante estos 4 años se pretendió reorganizar al país, darle orden a la nueva nación. Para 1871 terminaba la presidencia de Benito Juárez, pero resulta que en las elecciones de 1871 Juárez se reeligió hasta el 75. Esto provocó el enojo, el descontento de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz creía que para 1871, pues Benito Juárez debía dejar la presidencia y él sustituirlo. Entonces, ante la reelección de Juárez, Porfirio Díaz, muy enojado, lanza el Plan de la Noria, donde exigía que Juárez no se reeligiera. Pero a pesar de esto, Juárez tomó posesión. Pero resulta que el 18 de julio de 1872, Benito Juárez murió por una afección cardíaca ahí en Palacio Nacional. Y entonces Porfirio Díaz creyó que él podía llegar a la presidencia, pero como la Constitución del 57 decía que en caso de que faltara el presidente, lo iba a sustituir el que estuviera en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, quien sustituye a Benito Juárez a su muerte es don Sebastián Lerdo de Tejada. En esta imagen podemos imaginarnos cómo fue el funeral de Benito Juárez ahí en Palacio Nacional. Por lo tanto, a la muerte de Juárez, quien se hizo cargo del gobierno, y como lo indicaba la Constitución, fue don Sebastián Lerdo de Tejada. Y como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el abogado José María Iglesias. Ellos dos gobernarían para el periodo 1872-1876, y durante estos 4 años se suscitaron los siguientes acontecimientos. Se dio la ley de amnistía, es decir, perdonar a aquellos rebeldes que habían tomado las armas contra el gobierno. Hubo una rebelión de Manuel Lozada en Tepic, pero fue controlada por Ramón Corona. También en este periodo se inaugura el ferrocarril México-Veracruz. Se crea nuevamente el Senado, ya que había sido suprimido en la Constitución de 1857. Y además se le dio un carácter constitucional a las leyes de reforma. Y también hubo una política anticlerical. Para 1876 terminaba el periodo presidencial de Lerdo de Tejada, pero Lerdo de Tejada ya estaba pensando en la reelección. Entonces, Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec, en donde especificaba que estaba en contra de la reelección de Lerdo de Tejada y desconocía al gobierno de Lerdo de Tejada. Pero
Porfirio Díaz fue derrotado en mayo de 1876 en un poblado de Nuevo León llamado Icamole.